Learning Lab by CertiProf es un espacio para promover y compartir el conocimiento con invitados que tienen la pasión por enseñar e instruir a las personas en su camino profesional. Bueno, ahora sí, muy buenas tardes para todos. En primer lugar, queremos agradecerles su asistencia el día de hoy y darles la bienvenida a este espacio que vamos a tener. Muchísimas gracias. Sean todos bienvenidos a una nueva sesión del Learning Lab por CertiProf. Quiero recordarles que todos tengamos en cuenta que esto pues, es un espacio lleno de aprendizaje colaborativo. Vamos a fomentar y a compartir el conocimiento que tenemos entre nosotros como comunidad. Esperamos pues, expresarles el inmenso placer que tenemos de contar con ustedes. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestro partner Marco Ramírez. Quisiera pues presentárselos y extenderte mi agradecimiento y lo complacidos que estamos, Marco, de tenerte con nosotros en este espacio. Para ustedes, Marco es un facilitador y formador en marcos de trabajos ágiles. Él ha sido entrenador y es entrenador certificado por CertiProf en OKR y en Scrum, actualmente CEO y entrenador de OWL Master, con más de 15 años de experiencia laboral. Entre otras cosas, como su propósito profesional, está el fomentar estos espacios para cumplir con los objetivos personales y laborales de las personas a las que se les pueda brindar el apoyo, pues gracias a su preparación y a su aprendizaje en el área profesional. Entonces, extenderles el agradecimiento, darle el espacio a Marco. Los que tengan sus preguntas, vamos a tener un espacio al final para atenderlas de la mejor manera posible. Y bueno, dejarles con ustedes a Marco y bueno, vamos a estar entonces compartiendo el día de hoy. Muchísimas gracias por tu presentación. La verdad que estoy bastante contento de poder presentar un tema que es bastante interesante desde el punto de vista de lo que es la agilidad hoy en día, lo que significa hoy en día. Y porque vamos a hablar de algo que es muy significativo desde el punto de vista de las personas, desde el punto de vista de lo que trasciende más allá del trabajo o de lo simplemente técnico, sino que vamos a hablar de un tema que nos toca a todos, que nos pega a todos finalmente. La felicidad en el trabajo, la felicidad a través de la agilidad. Ese es el tema, la agilidad y la felicidad en el trabajo, que como veremos, hay ciertos elementos que son base de la agilidad y que van a propiciar un lugar, un espacio de trabajo bastante grato, bastante agradable para todos. Y eso lo podemos comprobar día a día. Y quiero partir esta sesión de este Learning Lab contándoles una historia personal y que puedo dar fe de que de alguna manera he visto reflejada en muchas personas con las cuales he interactuado durante este tiempo en que me he dedicado a la facilitación y a los entrenamientos. Muchas personas han manifestado, han sentido que en el lugar donde están o en que han estado trabajando no se han sentido bien, no se han sentido gratos. Y de alguna manera eso les ha pegado también, por supuesto, en su desempeño, en su trabajo y en su crecimiento profesional. Hace ya algunos años, en una empresa en la cual yo trabajaba, tuve la oportunidad de desarrollarme en distintas labores de distintos roles, tanto a nivel de marcos de trabajo tradicionales como en marcos de trabajo ágiles. En particular, me tocó trabajar en Scrum en esta empresa y fue lo mejor que pudo habernos pasado como equipo. Cuando yo llegué, me tocó trabajar en una empresa que yo veía en que la preocupación estaba en las cifras finales de los proyectos, en lo que se conseguía. Y como por ahí en algún momento alguien me dijo, esta empresa era un poco carne de cañón. Es decir, las personas estaban ahí en este lugar un poco para ir sacando beneficio para la organización propiamente tal y dejando de lado la preocupación por las personas, la preocupación real por cómo se sentían las personas en este trabajo. Y con el tiempo me fui dando cuenta de cómo esa realidad
era muy presente y me sentí mal, por supuesto. No me sentía contento, veía que las personas tampoco se sentían bien, había una rotación, había un ir y venir de personas que entraban y salían, se cambiaban de lugar. ¿Y por qué? Básicamente porque no había un espacio grato de trabajo, no había un ambiente grato de trabajo. Y bueno, parte del trabajo que teníamos en esta empresa era poder llegar a conseguir ciertos proyectos con distintos clientes. Y dentro de esos proyectos logramos obtener uno en el cual nuestra empresa contraparte, nuestro cliente, trabajaba con agilidad. Ya tenían ellos el conocimiento de la agilidad, habían implementado Scrum. Bueno, y nosotros, para no ser menos, teníamos que hacer lo mismo. Y se me abocó, se me dio la responsabilidad de trabajar en esta tarea y ahí comenzó un viaje maravilloso, como yo siempre lo he escrito, en el cual tuvimos que todos tuvimos que aprender a trabajar a través de esta metodología, a través de estos métodos distintos y descubrimos que nuestro ambiente laboral poco a poco fue cambiando. Poco a poco nos fuimos dando cuenta de que habían unos lazos más estrechos, que había un compromiso muy distinto, que el trabajo en sí día a día se hacía de una forma muy diferente. Y la sensación propiamente tal también fue cambiando. Y hoy en día, esa felicidad que no solamente en ese espacio yo traté de buscar y que finalmente logré un poco por el trabajo que hicimos migrando de esta forma de trabajar a una distinta, a una ágil, se dio de manera natural el que pudiéramos encontrar ese sentir de tranquilidad, de felicidad, el gusto, las ganas de ir a trabajar día a día, el sentir que teníamos un equipo, un grupo en que realmente éramos una familia. Nos cubríamos, nos preocupábamos del otro, estábamos siempre atentos a lo que nos estaba sucediendo como equipo y como grupo. Por lo tanto, estábamos muy felices. De verdad conseguimos estar felices en nuestro trabajo. Y eso, en gran parte, siempre lo meditamos en el conjunto, se lo debíamos a la agilidad, a cómo logramos implementar, cómo logramos adoptar el trabajo ágil. Y ahí nació la inquietud de entender si esto era algo normal, si era algo que se daba de manera natural dentro de lo que era la adopción de esta metodología. Y por la experiencia que poco a poco fuimos adquiriendo, las conversaciones con otras personas, con otros equipos, con otros grupos, con otras organizaciones, logramos darnos cuenta que efectivamente, y en particular yo logré darme cuenta que así era. La adopción de la agilidad permitía en gran parte conseguir ambientes de trabajo muy satisfactorios. Y hoy en día las empresas, gran parte de las empresas, poco a poco se van preocupando más de cómo es el sentir de las personas, cómo se van sintiendo las personas en su trabajo. Y ahí entramos a una dicotomía bastante importante de analizar, porque se produce una falsa sensación de felicidad. Hay una falsa sensación de felicidad, principalmente porque hay ciertas cuestiones que en la empresa, en la organización, se entregan a los colaboradores como beneficios. ¿Ah? Y estos beneficios, de alguna manera, la organización entiende que permite o facilita que las personas tengan esta sensación de felicidad, se sientan felices mientras están trabajando en su empresa, en su organización. Sin embargo, como les mencionaba yo recién, la felicidad a través de la agilidad me permitió entender que no necesariamente ese tipo de beneficios son los que realmente te llevan a esta sensación de felicidad. Lo descubrí, lo entendí de esa manera porque la idea, el concepto de estar contentos dentro de nuestro trabajo no se daba por un bono, no se daba por los premios, no se daba por nada de lo que la organización podría tratar de incentivar para poder nosotros cumplir con expectativas, metas, etc. No, la felicidad no estaba ahí. La felicidad estaba radicada en el conjunto del trabajo que estábamos realizando.
Y como les mencionaba recién, no fue solamente el trabajo que realizamos ahí el que me permitió entender esto y centrar mi esfuerzo en entender un poquito más, en tratar de desarrollar un poco más esta idea de cómo la agilidad nos ayudaba dentro de la organización. Cuando estábamos en este grupo, capacitamos a las personas, me tocó entrenar, facilitar, hacer cursos con las personas que trabajábamos ahí. Logramos perfilar, ¿cierto? Algunos Scrum Master, otros Product Owner, certificados, ¿cierto? Por supuesto, con CertiProf dieron los exámenes, logramos tener las personas certificadas y nos dimos cuenta que ese conocimiento y ese espíritu que finalmente se logró crear no estaba dado por lo que la organización nos podía entregar, sino que estaba entregado en el corazón de lo que era la agilidad, en el corazón de lo que es trabajar con metodologías ágiles. Y en este caso, el centro está en los valores de la agilidad, en los pilares de la agilidad. Y estos beneficios, que en algún momento fueron beneficios y que en algunos otros momentos pasaron a ser una realidad, como por ejemplo el trabajo remoto. Yo me acuerdo que hace unos años atrás el trabajar desde la casa o desde donde uno quisiera estar, hacer un home office, era un beneficio y las empresas lo promocionaban y lo entregaban de esa manera, como un beneficio, para que los trabajadores, para que los colaboradores pudieran estar un día o 2 días de la semana en su casa y el resto trabajándolo desde la oficina. Posteriormente eso se convirtió en una realidad, todos nos fuimos a trabajar desde nuestras casas, los que podíamos por supuesto, y los que tuvimos la fortuna también. Y bueno, eso con el tiempo ha continuado siendo parte de una normalidad. Incluso muchas personas hoy en día buscan el trabajo remoto y se promocionan, se publican avisos de trabajo en los cuales el trabajo remoto es parte de la realidad del trabajo. Y entre los beneficios, aparte de eso, y hasta el día de hoy existen, un día libre de cumpleaños, mayor cantidad de días de vacaciones, bonos, algunas regalías, beneficios de todo tipo que se les entregan a las personas para que puedan sentirse atraídas para poder trabajar en nuestra organización. Y hoy en día se hace el paradigma importantísimo de que las generaciones actuales muchas veces no se venden por estos beneficios, sino que además buscan otro tipo de cosas, buscan otras experiencias de vida, otras experiencias laborales que de alguna manera los atraiga y los incentive a trabajar en el lugar, en esa organización. No solamente estos días libres, no solamente este trabajo remoto, ni las vacaciones, ni los bonos, ni nada de eso, ¿no? No, esas cosas son importantes, tal vez sí, son importantes. Ganar más dinero, tener más tiempo con la familia, sí, son importantes. Pero el grueso del trabajo es en la oficina o en el caso del trabajo remoto, híbrido, en la conexión que tenemos que tener al menos 8 horas al día. Gran parte de nuestra vida la pasamos en el trabajo, ya sea presencialmente o actualmente, como les decía, desconectado a nuestro computador. Entonces, pasa a ser un factor importante de evaluar, de entender y de poder trabajar a nivel organizacional, a nivel de equipo, a nivel de empresa. Ha sido importante entenderlo y las personas también estamos cada día más interesadas en que estas cuestiones sean atendidas. Y ahí se da que nos damos cuenta que la felicidad entonces no solamente pasa por estos puntos que estábamos revisando ahora, sino que también hay una intención por parte de las personas de estar en un lugar en el que se sientan cómodos, en que se sientan atraídos por querer estar en ese lugar. La felicidad laboral es posible, sí, por supuesto, de varias maneras. No solo a través de estos beneficios que de alguna manera, de alguna forma, van a entregar una sensación no tan real de lo que es la felicidad. La agilidad tiene el beneficio, tiene la facultad
de que dentro de sus valores, dentro de sus pilares, nos hace interactuar de distintas formas, tanto con clientes como con los colaboradores, con el producto o servicio que estamos entregando y con la comunidad entera que está dentro de lo que es el proyecto del trabajo que estamos ejerciendo. Y es muy importante entonces que nos demos cuenta que la agilidad en esa felicidad incide cuando nosotros entendemos y hacemos valores propios, aquellos que podemos desprender del mundo ágil. Los procesos laborales, los procesos de trabajo se van dando de manera continua. Los procesos laborales se van dando de acuerdo a cómo la organización los va definiendo. Sin embargo, nosotros como parte de esta organización queremos tener incidencia también dentro de esos procesos. Queremos ser parte activa de cómo nosotros vamos creciendo con la organización. No solo desde el punto de vista monetario, sino que también desde el punto de vista profesional. Queremos crecer con la organización. Queremos que si hay éxito para la empresa, también lo haya para nosotros. Los equipos de trabajo se conforman de manera plural, con individuos de distintas índoles, de distintos lugares, con distintas realidades. Y es muy, muy trascendente que podamos comprender que esa diversidad enriquece a los equipos y enriquece a los grupos. Cuando tenemos esta conformación dentro de la organización y logramos interactuar con distintas realidades, con distintas personas, con distintos orígenes, con diversas profesiones, características personales, etc., nosotros también nos vamos enriqueciendo. Y la agilidad es proclive precisamente a eso. Incentiva de alguna u otra forma el que exista esa pluralidad, el que exista esa diversidad dentro de los equipos, dentro de la organización. Entonces son muchos los factores que de alguna u otra forma hacen de la agilidad una propuesta integrativa, una propuesta que busca que las personas se sientan bien, no solo desde el punto de vista de lo que es el trabajo propiamente tal, ¿cierto? Que nos sintamos cómodos en un lugar en que estamos trabajando, en que nos podamos desenvolver de buena forma, cumplir con nuestros objetivos laborales, profesionales, etcétera, sino que también en lo que es la convivencia, en lo que es el entorno de personas con los cuales trabajamos. Y en ese sentido, también la agilidad promueve muchas instancias en que nosotros podamos interactuar de buena forma y colaborar con otros. Nosotros ser parte de los equipos y que los equipos sean parte de nuestro trabajo día a día. Ahí la agilidad incide muchísimo cuando nos lleva a la situación de que tenemos un grupo de trabajo y en el cual tenemos que co-crear, trabajar en conjunto. Y no solamente lo limita a lo que es el equipo, a lo que es el grupo, sino que también en la co-creación y el trabajo conjunto con el cliente, con nuestros clientes, con nuestros beneficiarios de lo que nosotros estamos haciendo, de lo que estamos trabajando. Ahí se produce ese enriquecimiento de cómo nosotros vamos a ir entregando valor, no solamente al trabajo, sino que también a lo que las personas estamos buscando dentro de este trabajo, de este producto o servicio que estamos entregando. Finalmente, cuando llegamos a un punto en que nos damos cuenta que los grupos de trabajo, los equipos de trabajo, cuando están en mancomunión, cuando están trabajando por un mismo propósito, logran unirse, logran encontrar un sentido de grupo, un sentido que les entrega un fin, un propósito común para poder trabajar en ello. Por ejemplo, KR, un marco de trabajo que nos traslada también y nos lleva con elementos de la agilidad, se centra principalmente en lo que es el trabajo en equipo y cómo nos debemos enfocar en nuestro trabajo. Y de eso se desprenden muchísimos beneficios a nivel de equipo, a nivel de grupo. Cohesión de equipo,
enfoque en el trabajo y en lo que estamos haciendo, la facilidad de que nos permita entregar una mancomunión de grupo. En fin, si nos damos cuenta, hay muchas cosas que nos benefician y que podemos encontrar satisfactorias para lo que es la felicidad dentro del trabajo. Otra cuestión importantísima, la agilidad genera espacios que permiten que las personas se expresen de manera libre. El feedback es fundamental en la agilidad. Y a través de ese feedback, de esa retroalimentación, los líderes ágiles, los líderes que están inmersos en nuestro grupo, facultan a las personas para sentir comodidad, para sentirse en confianza. La seguridad psicológica hoy en día es un tema muy importante. Y a través de estos espacios de colaboración, de apertura, de entrega de información y de cooperación abierta, logramos entender que cuando nosotros somos capaces de entregar un feedback positivo a la otra persona, el crecimiento deviene de manera natural, así como también los beneficios que se propician cuando el feedback es constructivo, es decir, pretende de alguna manera resolver o atender algún punto que pueda estar fallido o en falencia. Siempre predisponiendo a las personas para que se solucione, se solicite una atención a un punto que nos permita solucionar aquella situación que pueda estar provocando algún inconveniente. Entonces, finalmente, si nos damos cuenta, todos estos puntos que estoy mencionando van de la mano con un trasfondo cultural, ¿no? Finalmente es parte de la cultura, se hace parte de la cultura de la organización o del grupo en el cual nosotros estamos trabajando con agilidad, se hace parte de este grupo, de este espacio, a nivel de cultura, a nivel del mindset, de esta palabra tan conocida, tan utilizada, la mentalidad, el cambio que existe en cuanto a la adopción de esta forma de trabajo. Y ahí yo quiero de alguna manera mostrar y detenerme para poder entender ahí cómo nosotros nos metemos dentro de la agilidad, ¿cierto? Como mindset, como mentalidad. ¿Qué sucede? La agilidad finalmente trae conceptos, trae prácticas, trae un cambio en el entender cómo es el trabajo, cómo es la relación que tenemos con el trabajo desde la mirada de la persona. Si nos concentramos, si ponemos atención en cuáles son las prácticas ágiles, cuáles son las temáticas que la agilidad trata y que la agilidad nos presenta, nos vamos a dar cuenta que hay un corazón importante que está relacionado precisamente con eso, con la agilidad. Entonces, es muy importante mencionar cómo la agilidad trabaja a través de un mundo flexible, ¿no? En el que comprende que somos diversos, comprende que hay distintas realidades y las abraza, las atrae y las hace propias. Existe también esa flexibilidad para entender que podemos trabajar desde distintos lugares, que podemos trabajar con distintos espacios y podemos complementar perfectamente nuestro trabajo, ya sea como estemos trabajando o como seamos cada uno de nosotros. ¿Es integrativa? Sí, por supuesto. Es integrativa. Finalmente, lo que hace la agilidad es poner sobre la mesa puntos que nos hacen entender de alguna u otra manera cómo el espacio de trabajo se hace más ameno, más agradable, cuando nosotros logramos entender que las personas somos el centro, somos el foco. Más allá de los resultados, más allá de lo que nosotros esperamos a nivel organizacional. Por supuesto que tenemos que analizar y decir, bueno, las empresas existen porque tienen un objetivo, tienen una misión. Y como consecuencia de esa misión, de ese trabajo, viene el dinero, por supuesto. Y las organizaciones, por supuesto, que trabajan por lucro, trabajan por generar, ¿cierto? Dinero para
su sobrevivencia y porque tienen un fin finalmente. Bueno, si bien es ese el foco o ese es el centro que la organización tiene, es muy importante darle pie a lo que es la felicidad de las personas en el trabajo. ¿Por qué? Porque una persona feliz, una persona que está contenta en su trabajo, rinde más, cumple mejor, se compromete de manera más profunda y existe una visión de lo que está haciendo absolutamente distinta. Cuando se habla hoy en día de la retención del talento, un tema muy importante y que en cada día gana más visualización en las redes, en los temas de conversación, sobre todo en las áreas de HR, de People, cómo la gestión del talento se está centrando en la retención de los mismos. ¿Por qué? Porque hoy en día las personas, y bueno, desde el punto de vista generacional, como lo mencionaba hace un rato atrás, las personas hoy en día se fijan en otros elementos, no solamente en los beneficios que puedan tener. Hay otras cosas que lo hacen importante en un lugar para poder estar, que lo hacen atractivo. Dentro de ellos está la cultura. Hablábamos de la cultura hace unos segundos atrás, cómo la cultura forma, es parte de lo que es la organización y no la podemos dejar de lado. No podemos dejar la cultura, lamentablemente no podemos dejarla de lado. Y digo lamentablemente porque a veces nos vamos a encontrar con lugares en cuales sus culturas organizacionales tal vez no son las más agradables, no son las más gratas, no son las que nosotros esperábamos. Y hoy en día esta generación nueva busca unos horizontes en los cuales no solamente el dinero sea el que domine, sino que también cómo nos sentimos al momento de estar en ese lugar. Hay una sensibilidad que es distinta, hay una sensibilidad que va más allá de las cuestiones materiales, sino que tiene que ver con el sentir dentro de los espacios. Y en ese sentido, la agilidad ha tenido la facultad de entender al poner el foco en las personas. Entonces, vemos cómo el sentir nuestro como colaboradores dentro de una organización va a buscar el sentir, el estar dentro de un ambiente en que nos sintamos contentos, felices y que nos sintamos motivados. Que todas las mañanas, ya sea al sentarme al computador o al irme al trabajo, al ir a mi espacio de trabajo, sea un instante de tranquilidad, de alegría, en que me sienta comprometido con ese trabajo, en que me sienta comprometido con esa función, con esa tarea. La agilidad, de alguna forma muy importante, lo promueve y yo no digo que lo garantiza, porque obviamente todas las realidades organizacionales son distintas y muchas veces podemos estar en algún sitio en el cual se trabaje con agilidad, se está implementada la agilidad más allá del marco de trabajo, pero tengamos agilidad y sin embargo a lo mejor la cultura no ha logrado captar esa esencia que la agilidad propiamente tal trata de manifestar y trata de reproducir. Ahí es importante, insisto, el ambiente de trabajo positivo, una cultura de felicidad que pueda mejorar significativamente la calidad de vida de los colaboradores y el desempeño general de la propia empresa. Ese es fundamental, es trascendental. Al final del día, cuando nosotros estamos en un trabajo, lo que buscamos, más allá de cumplir con nuestro objetivo del día, ¿cierto? Con nuestro objetivo de grupo, de la organización, es que podamos estar alegres, felices. ¿Quién no quiere estar feliz? Todo el mundo quiere estar feliz en el espacio que trabaja, con la gente que comparte, y eso creo que no tiene precio. Afortunadamente, la agilidad es proclive a eso, ya lo he mencionado en varias ocasiones. Y la metodología ágil como enfoque tan popular que es hoy para la gestión de proyectos, ha demostrado ser efectiva en la mejora de la eficiencia, en la mejora de la eficiencia del lugar de trabajo. Más que seguir un plan detallado de principio a fin, ¿cierto? La agilidad se enfoca
en la flexibilidad y en la capacidad de adaptarnos. Nosotros, a través de la agilidad, aprendemos a adaptarnos rápidamente a todos los cambios. Lo vimos en este periodo de pandemia en que muchas empresas lamentablemente quebraron, personas quedaron desempleadas, y aquellas organizaciones que lograron adaptarse a esta situación, que lograron reformarse de alguna manera, si es que fue necesario hacerlo, lograron sobrevivir y hasta el día de hoy están ahí en pie, luchando, saliendo adelante. Ha sido difícil, absolutamente, pero aquellas instituciones, aquellas organizaciones que lograron adaptarse a esta situación han podido estar ahí arriba a flote saliendo de todo este problema. La agilidad finalmente está ahí de alguna forma pendiente a lo que está sucediendo. ¿Y en qué forma de qué manera está pendiente? Con su adaptación. Nosotros nos vamos a ir adaptando, nos vamos adaptando a esa realidad que nos está sacudiendo y que nos está limitando de alguna manera a poder continuar, sino que vamos adaptando, vamos tomando esos procesos para que vayan en línea con la situación que está ocurriendo en el momento. Eso va a permitir a las empresas responder mejor, ¿cierto?, a las necesidades que vamos a ir experimentando, estas necesidades cambiantes que tiene el mercado, y también, por supuesto, que los equipos sean parte de esa modificación, de esa adaptación, al igual que las personas. Y la agilidad, y aquí llego al punto central de por qué o cómo yo entiendo, cómo podemos entender que la agilidad nos ayuda en la felicidad de los trabajadores. La agilidad se basa en 4 valores, 4 pilares, que en su momento pudimos ver así de manera pincelada. El primero, individuos e interacciones. Segundo, el producto funcionando. Tercero, la colaboración con el cliente. Y finalmente, la respuesta al cambio. El primer punto, individuos e interacciones, habla sobre los trabajadores, habla sobre nosotros, los colaboradores dentro de la organización y su entorno, cómo interactúa a nivel de equipo, a nivel de departamento, de área o algo más grande ya a través de, o cómo es su interacción en la organización en general. El producto funcionando, el servicio entregado funcionando, que opere bien, que funcione bien, cómo los equipos se preocupan, cómo las personas que estamos trabajando en este proyecto, en este producto, en este servicio, estamos preocupados de que funcione, que esté operativo, que lo podamos entregar de buena forma y que esté encendido a lo que el cliente o quien lo solicita lo requiere. Luego tenemos la colaboración con el cliente. Colaboramos con el cliente. Anteriormente hablamos de la co-creación. Aquí entra este punto, cómo nosotros con el cliente o con quien está interesado en lo que nosotros estamos haciendo en nuestro producto o servicio, nosotros cómo colaboramos con él o con ella, con ellos, en que este producto o servicio sea mejor para su realidad y para la realidad del conjunto de quienes puedan ser nuestros potenciales clientes respecto a este servicio o producto. Finalmente nos centramos en que quien tome este servicio, quien adquiera este producto, le sea satisfactorio. Entonces, para poder hacerlo, trabajamos con ellos, trabajamos con este usuario final, con esta persona que va a adquirir el producto, nuestro cliente. Trabajamos con ellos para poder crear un producto más adaptado y de mejor calidad para lo que requieren. Y finalmente, la respuesta al cambio, que es lo que mencionábamos recién, cómo las organizaciones se adaptan a las realidades y van buscando cómo mejorar, cómo adaptarse, cómo mejorar aquellos procesos que a lo mejor han ido modificándose con el tiempo o que hemos tenido que nosotros vivir una realidad distinta a la que teníamos hace un tiempo atrás. Por lo tanto, vamos a tener que alinearnos a esa situación para poder trabajar de manera exitosa. Y así se produce así es como podemos ver estos 4 elementos, estos 4 pilares, como se los presento en esta presentación ahora, para que ustedes reconozcan cómo estos 4 fundamentos nos van a permitir
buscar la felicidad dentro del trabajo. Y estos valores se traducen en prácticas específicas que buscan mejorar el desempeño y la eficacia en el lugar de trabajo, ¿ya? Y al mismo tiempo promover un ambiente de trabajo que sea más positivo y también por resultado, también más productivo. Uno de los principios claves de la metodología ágil es el enfoque en los individuos y las interacciones. Esto significa que se valora a las personas por encima de los procesos y de las herramientas. Las personas están por sobre toda la tecnología que podamos requerir para implementar, va a estar por sobre las planificaciones y los procesos que estemos trabajando. Tenemos que preocuparnos de las personas, tenemos que preocuparnos de cómo las personas que están con nosotros en nuestra organización, en nuestro equipo, una vez que se sientan cómodas, felices y tranquilas, van a estar trabajando mejor y muchas cosas que se van a derivar de manera natural. El compromiso, el trabajo diligente, la mayor preocupación por cumplir con el trabajo en sí, etc. Entonces, de aquí podemos desprender muchas cosas beneficiosas. El foco en las personas, ¿cierto? El foco en el individuo y en sus interacciones, cómo las personas interactúan con su entorno personal, con otras personas dentro de su equipo, ¿cierto? O con las personas que se encuentran dentro de la organización en sí. Es muy importante, muy importante que podamos atender ese punto y preocuparnos de que las personas puedan interactuar con su entorno de buena forma. Nos preocupamos de eso, lo fomentamos. ¿Y cómo lo podemos fomentar? Por ejemplo, poniendo las máquinas de compartimento de café, ¿cierto? En un lugar estratégico que nos permita congregar a las personas para que se puedan interactuar, para que puedan pasar ahí y de alguna forma se conozcan, ¿cierto? Organizar eventos, organizar instancias en que los equipos puedan compartir, más allá de lo laboral, o que la organización promueva este tipo de instancias para que los trabajadores, los colaboradores puedan tener esa instancia de colaboración, de compartimiento, insisto, más allá de lo laboral y que tiene que ver con una cuestión más personal, conocer a otras personas dentro del trabajo. Entonces son prácticas sencillas, prácticas bastante que podríamos decir que no tienen un gran costo para la organización. No estamos hablando de organizar eventos pomposos ni nada por el estilo, sino que habilitar instancias dentro de la misma organización, tal vez en los mismos horarios de trabajo, en que las personas puedan tener estos espacios de integración y de poder encontrarse en esos espacios habilitados, digamos, por la organización propiamente tal. Al fomentar este ambiente en el que las personas se sientan valoradas, escuchadas, ¿cierto? Se promueve la felicidad en el trabajo de manera muy natural. Además, al trabajar en equipo, las interacciones positivas entre los miembros del equipo también pueden contribuir a que las personas se sientan más cómodas y más felices dentro de sus espacios de trabajo. El segundo principio clave dentro de la agilidad es el enfoque en el producto o servicio funcionando. Aquí esto significa que de alguna forma se busca entregar valor al cliente de manera continua, de manera constante, que esto es un valor muy importante dentro de la agilidad, ¿cierto? Entonces nosotros nos vamos a preocupar de que constantemente vamos a buscar entregar valor y que tengamos un producto funcionando que esté operativo para nuestros clientes. Entonces, aquí lo que se busca es que se contribuya a la consecución de la felicidad laboral. ¿Cómo? Uno puede decir, como si un producto funcionando, finalmente el beneficio la tiene el cliente o quien va a usar nuestro producto o nuestro servicio. La colaboración con el cliente es esencial, ¿cierto? Es muy importante. Cuando nosotros nos preocupamos de que el producto esté funcionando, es porque en conjunto nos ponemos como objetivo
poder trabajar en pro de conseguir ese punto. ¿Qué sucede ahí? Compromiso. Hay un nivel mayor de compromiso cuando los grupos tienen un objetivo en común y el liderazgo que existe, que está presente dentro de ese grupo, es capaz de transmitir esa, podríamos decir, más allá del compromiso, esa relación directa con lo que se está haciendo, no solamente por el cliente, vuelvo a mencionar lo mismo, no estamos hablando solamente del cliente o del usuario, sino que estamos hablando desde el punto de vista de lo que nosotros como grupo estamos consiguiendo. Ese compromiso, esa lealtad hacia el grupo es lo que hace que también nos sintamos comprometidos con lo que estamos realizando. Y nos vamos a preocupar de entregar algo, este servicio, este producto, de buena calidad, que funcione bien. Para llegar a conseguir eso, nos vamos a comprometer todos en ese proyecto. Y eso finalmente se consigue a través de un trabajo en mancomunión, un trabajo que a todos los relacione y finalmente tenemos como resultado que esa situación de ponernos de pie a trabajar en ese punto nos relaciona directamente a todos y nos da la tranquilidad de que estamos dentro de algo que nos compromete, que nos siento parte, nos sentimos parte. Y eso, como consecución, nos trae el sentirnos cómodos en el lugar. Ese compromiso que se genera nos incentiva, es un gran incentivo para poder ir, trabajar, cumplir, llegar a esa meta y solucionar aquel problema que vamos a poder llegar a solucionar a través de ese servicio o producto. Eso es lo que fundamentalmente entrega este punto. Es decir, cómo vamos a preocuparnos, cómo nos vamos a comprometer como equipo, como grupo, en que podamos entregar un producto o servicio que esté funcionando. La colaboración con el cliente, ya lo mencionaba, es muy importante. Es esencial en la agilidad. Es parte esencial, parte fundamental de lo que es la agilidad. Entonces, al involucrar al cliente en el proceso de desarrollo de nuestro producto o servicio, se asegura que dicho producto o dicho servicio cumpla con sus necesidades, con sus deseos, lo que puede mejorar la satisfacción completa del cliente y con ello también la satisfacción que nosotros como equipo podamos tener. ¿Por qué? Porque finalmente al colaborar con los clientes, al co-crear con el cliente, nosotros nos estamos yendo a una instancia de participación muy importante, porque nos estamos haciendo íntegros a todos. Estamos todos siendo parte de este proceso. En todo este camino que estamos recorriendo, en estos 4 valores, en estos 4 principios importantes, en estos pilares de la agilidad, es muy importante entender cuál es el rol del líder. Cómo los líderes son, digámoslo así, los llamados a entregar la tranquilidad, la seguridad a las personas desde el punto de vista de lo que estamos realizando. ¿Y cómo? Bueno, en este caso, por ejemplo, en que nosotros vamos a trabajar con nuestros clientes, vamos a co-crear con el cliente, nuestros líderes o los líderes ágiles son los que se preocupan o los que van a promover ese trabajo. Nosotros al trabajar con ellos, al trabajar con nuestros clientes, nosotros lo que estamos haciendo nos estamos comprometiendo de manera directa con ese trabajo que estamos desarrollando. Finalmente es nuestro trabajo. Y la agilidad promueve como valor principal, como uno de sus pilares fundamentales, que podamos trabajar en este punto, que podamos comprometernos con nuestro cliente de esta manera, que le demos una solución, que le entreguemos un producto o un servicio que finalmente sea satisfactorio, que sea lo que están buscando. Y muchas veces a lo mejor nos vamos a encontrar con un producto o servicio, con un requerimiento de producto o servicio, que nosotros como equipo nos vamos a dar cuenta, nos vamos a percatar que es insuficiente, o a lo mejor podríamos entregarle elementos que podrían ser
digámoslo así, complementarios de manera positiva para este producto o servicio que se nos ha solicitado generar, crear, programar, etc. Entonces, como grupo, nosotros estamos viendo una realidad y nos damos cuenta que podemos enriquecer eso que nos están solicitando. Entonces, ¿qué mejor que nosotros, y a lo mejor ya conocemos y tenemos la experiencia, podamos sentarnos con el cliente, podamos sentarnos con el usuario y entregarle la información, decirle, mira, podemos hacer esto, podemos mejorarlo, podemos entregar un producto más robusto, un servicio mejorado. Estos son los elementos que nosotros entendemos y creemos que puedan ser valiosos para poder incorporar a lo que tú nos estás entregando. Y eso, créanme, que entrega un valor increíble al cliente. Por supuesto, estamos mejorando lo que nos pidió, o sea, sin pedirnos aparte algo, solamente por una cuestión de compromiso con nuestro trabajo. Y ese compromiso, esa situación, va a hacer que el equipo se sienta 100% comprometido con este trabajo, se sienta mucho más de la mano de lo que están haciendo, no solamente con el cliente ni con el producto o servicio, sino con el equipo, conmigo mismo. Esa satisfacción de entender que nosotros como grupo estamos siendo parte de esta solución nos gratifica, nos hace sentir bien, cómodos, y al final del día nos podemos ir con una sonrisa, con una sensación de haber cumplido con nuestro trabajo, con nuestra tarea. Entonces, si nos damos cuenta, ahí hay cuestiones que devienen de manera natural, de manera, digamos, fluida de lo que nosotros estamos haciendo en nuestro trabajo. Y se genera producto a estos puntos, a estos elementos que son parte de lo que es la agilidad digamos, de su corazón, ¿cierto? Y por último, el último valor en el que vemos cómo la agilidad se basa es la capacidad de responder al cambio. Ya hemos hablado durante estos minutos cómo las organizaciones que son capaces de responder al cambio se adaptan y logran sobrellevar los distintos avatares que se puedan producir. Es capaz de sobrevivir a una pandemia, por ejemplo, o de llevar bien una situación organizacional producto de los problemas que se puedan suscitar a través o producto de los problemas económicos a nivel global, etc. ¿Cómo la organización se adapta? ¿Cómo la organización finalmente logra reconocer estos puntos y de alguna forma salir adelante con esto? ¿Qué se logra? ¿Cómo se logra, digamos, la felicidad? ¿Cómo encontramos la felicidad dentro de este punto, ¿cierto? En la capacidad de la organización de adaptarse. Bueno, la capacidad de adaptarnos a nuestra nueva realidad, la capacidad de responder a los cambios, no es solo un cambio organizacional, sino que es un cambio de nosotros mismos, y no solamente como equipo, sino que como personas, ¿vale? Nosotros nos vamos a sentir comprometidos en tratar de resolver, de entender que estamos en una situación distinta, por lo tanto vamos a tener que atender esa situación distinta. Por ejemplo, vuelvo a mencionar lo del trabajo remoto. Nos tuvimos que ir a nuestras casas, tal vez habilitar una habitación de nuestra casa para poder trabajar, o simple y llanamente trabajar en la mesa del comedor, en el living, en algún lugar dentro de nuestro espacio de nuestra casa propiamente tal, y trabajar ahí en la forma que pudiéramos al comienzo, ya tal vez con el tiempo ir adaptando un espacio para el trabajo, pero lo fuimos adecuando y tuvimos que ser capaces de no perder la relación de contacto con nuestras personas, con nuestros compañeros, con quienes trabajan con nosotros, con las jefaturas, con la gerencia. Tuvimos que tener esa capacidad de mantener ese enlace, esa comunicación directa. Bueno, nos fuimos adaptando. Y esa adaptación no solamente se dio a nivel laboral, sino que también la realidad de nuestras casas también cambió. También tuvimos que adaptarnos dentro de nuestras casas para poder entender cómo trabajábamos. Y en ese sentido, el soporte organizacional es fundamental. Si la organización no es capaz de transmitir una seguridad, un entendimiento, entregarnos las herramientas que nos faciliten el trabajo remoto, por ejemplo, en esa situación, nosotros no nos adaptamos, nosotros no logramos
conciliar toda esta situación, esta marea de cosas distintas que nos pueden llegar a abrumar, no las podemos atender bien y no las podemos salvaguardar y nos vamos a quedar con esa sensación de sentirnos de manera compleja dentro de lo que estamos haciendo. Entonces, la organización se adapta y nosotros también nos adaptamos. ¿En qué nos ayuda? ¿En qué nos facilita? ¿Dónde encontramos la felicidad en esta adaptación? Bueno, cuando nosotros nos adaptamos, también nos adaptamos nosotros interiormente. Cuando nosotros comprendemos que hay situaciones que tenemos que, yo no digo que nos tengamos que acostumbrar, sino que nosotros tenemos que ir adaptando situaciones y momentos en que tenemos que ir viendo cómo nos vamos desenvolviendo de mejor manera para que esto lo podamos sacar adelante. Y eso genera también compromiso. Hay una palabra que he utilizado muchísimo durante esta presentación, que es el compromiso. Hay un compromiso no solamente con la organización, sino que con las personas que forman parte de nuestros equipos. Nos preocupamos del resto, nos preocupamos de estar bien, nos preocupamos de que nos sintamos bien con lo que estamos haciendo. Bueno, esta adaptación nos permite precisamente salvaguardar esos puntos, atender esos puntos, en que finalmente nosotros como personas, al adaptarnos con la organización a lo que está sucediendo, tomamos un sentido de propiedad de la situación que estamos viviendo. A lo mejor alguno se sintió incómodo con esto de tener que trabajar desde la casa, por distintos factores, porque estaban nuestros hijos y nuestros hijos a lo mejor nos requerían tiempo que nosotros necesitábamos para poder trabajar, o los espacios no eran los adecuados, pero finalmente era nuestro espacio, era nuestra relación con el trabajo, nos apropiamos de eso, y esa adaptación que empezamos a vivir nos ayudó precisamente a entender cómo nos teníamos que desenvolver con la organización y con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros colegas, con las personas que trabajaban con nosotros. Y no solamente con ellos, sino que tal vez con otras áreas, a lo mejor mi equipo del área de TI, yo como parte de TI tenía que interactuar con la gente del área de People, el área de recursos humanos, RH, o tal vez con el área de contabilidad, que también estaban viviendo las mismas adaptaciones que yo tenía que estar viviendo. Finalmente es eso, el apropiarnos, el hacernos de alguna forma partícipe de esa adaptación, no solamente a nivel de empresa, sino que a nivel personal. Si nos damos cuenta, los 4 puntos vienen ¿de dónde? Vienen desde un documento, un manifiesto, ¿cierto? Algo que nos da una pauta de cuáles son estos pilares, cuáles son estos cimientos que dan origen a la agilidad. Y si vamos al corazón, si hurgamos un poquito más adentro, nos vamos a dar cuenta que lo que estamos viendo en estos 4 pilares son el corazón de la agilidad. Los individuos, las interacciones, el software, el producto o servicio funcionando, la colaboración con el cliente y la respuesta ante el cambio. Todo esto, si nosotros quitamos los elementos físicos, nos queda ¿qué? Nos queda el sentir y la mentalidad. Vuelvo a utilizar esta palabra mindset nuevamente. La mentalidad que tenemos que tener para comprender cómo las personas y las interacciones que las personas tienen son fundamentales para el trabajo, son fundamentales para que las personas vivan y se sientan tranquilas y felices dentro del trabajo. Cómo la mentalidad faculta a que las personas, a que los colaboradores trabajen en el desarrollo, en la entrega de un producto o servicio que permita a nuestro cliente estar feliz, contento, y vuelva a atenderse o vuelva a requerir de nuestro servicio. La mentalidad que tenemos que tener para que se dé esta colaboración con el cliente. Porque es un cambio mental el decir, oye, voy a ayudarle al cliente a mejorar lo que la empresa está entregando. Porque yo soy partícipe de eso. Entonces me motiva. ¿Cómo logramos a través de la mentalidad llegar a esa conclusión, a ese desarrollo que a lo mejor ni siquiera es consciente, pero es una cuestión de sensación interna que permite a la persona sentir satisfacción, sentir alegría de poder cumplir
con ese pilar de la agilidad. Y finalmente la respuesta al cambio, cómo el responder, cómo nos vamos a adaptar a este cambio y que nos permita resolver una cuestión tan importante, tan importante, que puede ser el que podamos adaptarnos como personas primeramente, luego nuestros servicios, nuestros productos, nuestro trabajo, nuestra colaboración, a la realidad que se está suscitando en ese instante, a la contingencia de estos ambientes BANI o VICA que se nombran tanto, ¿cierto? Pero más allá de los nombres técnicos, cómo la realidad del instante afecta a las personas. Mentalidad. La agilidad es una mentalidad. Cuando nosotros hablamos de implementar, de ser ágiles, estamos hablando precisamente de eso, de un mindset. Estamos hablando de una mentalidad que nosotros tenemos que no modificar, sino que conocer. Aquí no estamos cambiando la mentalidad de nadie, lo que estamos haciendo es conocer algo que nos permite facilitar que dentro de nuestro equipo de trabajo, dentro de nuestra organización, podamos ser ágiles. Porque no es necesario implementar agilidad en toda la organización. Cuando hablamos de la cultura, podemos tener una cultura organizacional que es muy importante que sea proclive a estos temas, pero también nosotros tenemos una cultura organizacional más pequeña que tiene que ver con nuestro equipo, con nuestros grupos de trabajo. Nosotros tenemos una microcultura dentro de nuestro equipo de trabajo y es muy importante que la trabajemos. Un líder ágil tiene que trabajar en promover, en acercarme dichos valores y tratar de que esa cultura se dé, que se genere. Las personas lo van a agradecer desde la mirada que van a tener de que esto finalmente da una sensación de tranquilidad, de entrega, un sentir muy distinto. Si es a nivel organizacional, maravilloso, porque eso significa que la organización va a respaldar desde el CEO hasta la última persona que está dentro de la organización. Todos somos parte y es muy importante que estos valores los podamos hacer valer, los podamos llevar a la realización propiamente tal, que los podamos vivir. Nuevamente reitero, mindset, mentalidad, cómo nosotros enfrentamos esto, cómo nosotros nos vemos esta realidad distinta y cómo la vamos a ir adaptando, cómo la vamos a ir trabajando. La implementación de la agilidad también puede contribuir a la felicidad de los trabajadores al permitir que sus colaboradores tengan un papel más activo en la toma de decisiones y en la definición de objetivos, dando así un sentido de autonomía y propósito en su trabajo. Además, al fomentar la comunicación abierta y la colaboración, se crea un ambiente de trabajo mucho más positivo y productivo, porque genera inmediatamente, de manera natural, el sentirse más grato dentro de un espacio, el querer estar en ese espacio y sentirse bien, y por supuesto, de manera natural, el que sea más productivo. Importante señalar que la utilización de la metodología ágil, por supuesto, como tal, no garantiza de manera automática la felicidad en el trabajo, porque es importante que las empresas también se enfoquen en esa cultura que hablábamos recién, ¿cierto? Que se enfoquen en la cultura organizacional y en las iniciativas para mejorar la equidad y la diversidad, así como también fomentar el apoyo y el respeto entre todos quienes son parte de la organización dentro de la compañía. Los invito a profundizar un poco más en este tema, sobre todo en lo que tiene que ver con la agilidad, con sus distintos marcos de trabajo. CertiProf tiene una cartera, un pool de certificaciones importante y maravilloso que aborda varios de estos frameworks de trabajo, de estos marcos de trabajo, que de alguna manera nos van a permitir agilizar el trabajo, trabajar de mejor forma, integrarnos a esta corriente de la agilidad y lo más importante y lo que es atingente a mí en este momento que estoy haciendo esta presentación, a buscar ese punto que está ahí, la felicidad en el trabajo y cómo la agilidad promueve y es proclive, busca de alguna manera que las personas sean felices en su trabajo. Muchas gracias, CertiProf, muchas gracias a todos quienes están ahí viéndonos, escuchándonos.
esta presentación ha sido con mucho cariño y espero que les haya gustado a todos. Muchísimas gracias a ti, Marco, por la presentación. De verdad que muy interesante, muy, muy útil también, muy aplicativa, no solamente para un área en especial, sino pues para las organizaciones en general. De hecho, tenemos el espacio de preguntas donde nos dejan ciertas, digamos, ciertas inquietudes que voy a compartir. Te las voy a, a leer, pero también te las voy a enviar Perfecto. para que las tengas, ¿Sí? pues, las puedas leer para apoyarte un poco más en caso de que la pregunta de pronto sea un poco larga o bueno. Vamos con la primera. Nos dicen por acá desde el Zoom. Les recuerdo que también estamos en las dos plataformas, estamos por Zoom, estamos por LinkedIn Live. Vamos a atender las preguntas desde las dos plataformas. Perfecto. Y la primera, pues, la recibimos por Zoom. Dice, ¿qué harías en caso de que un desarrollador no esté cumpliendo con los puntos asignados para cumplir el objetivo del sprint? Como preguntarle cómo le ayudamos a sentirse feliz para que haga su trabajo. Perfecto. ¿Vamos respondiendo una a una? Sí, yo pienso que es mejor, o como... Sí. Bueno, aquí esta pregunta es súper interesante porque en más de alguna oportunidad, en algún taller, en algún curso, me tocó atender casos como eso, como ese descrito. Es muy importante, y vuelvo al liderazgo, voy a revolver a esa figura que es muy importante. Los líderes, para que todos tengamos claro, no son superhéroes, ¿vale? No hay líderes superhéroes, no hay líderes Superman, Batman, no. Los líderes son personas como todos los miembros del equipo, es decir, sufren, lo pasan mal y cuando hay problemas también ellos tienen problemas, ¿ya? Cuando el equipo no le va bien, a él también le va mal, ¿cierto? Cuando el equipo triunfa, digamos, él también celebra, pero él es parte del equipo y él o ella, por supuesto. Entonces, cuando hablamos de líderes, estamos hablando de una figura que no es un superhéroe, no es una persona que tenga escudos encima y que nada le importe y que nada le haga daño, ¿vale? Entonces es muy importante aclarar ese punto. ¿Por qué? Porque en este caso el líder es una persona fundamental. Tiene que ser capaz, o haciendo un trabajo ya de tiempo, digamos, previo, de conocer a las personas con las cuales está trabajando, que el equipo también conozca a las personas que trabajan dentro del equipo, quienes forman al grupo. Es muy importante entender qué pueda estar pasando con ese desarrollador, qué es lo que pueda estar pasando con cualquier persona dentro del grupo. Y en ese sentido, vuelvo a lo mismo, el líder es pieza clave porque el líder tiene que de alguna forma entender qué es lo que está sucediendo. Él está llamado a entender qué pasa con las personas, con los otros colaboradores que forman el grupo, qué es lo que está sucediendo con él. A lo mejor hay cuestiones de fondo que no conocemos, ¿cierto? A lo mejor hay cuestiones personales que a lo mejor le están afectando. Hay varias herramientas que permiten que nosotros podamos tener una relación más cercana, ya sea una reunión de grupo o una relación directa, una reunión directa. Yo, si no tengo un background de conocimiento con respecto a qué es lo que sucede con esta persona, yo me acercaría directamente a hablar con esa persona para ver qué es lo que sucede y tratar de transparentar cuál es la situación. Entender qué es lo que sucede con esa persona para ver qué es lo que hay de fondo, porque puede ser, nuevamente reitero, a lo mejor son situaciones personales que lo tienen un poco ido, ¿cierto? Y que no lo tienen centrado en lo que es su trabajo, sobre todo, y en esto hay que estar atento, cuando tenemos una persona que está siempre muy comprometida, una persona que siempre trabaja de manera muy diligente y que de un día para otro cambia. Muy importante entender qué es lo que está pasando con esa persona, más allá de lo laboral incluso, porque puede ser que a lo mejor el trasfondo de esto esté alejado un poco de lo que es el objetivo del sprint o de cualquier objetivo que no tengamos, digamos. Entonces, lo que hay que ayudar, ¿cómo lo tenemos que ayudar? Bueno, hay que ayudar primero entendiendo qué es lo que sucede.
y en base a lo que tengamos de información es cómo vamos a actuar. Si es algo personal, bueno, tal vez necesite ayuda nuestra, colaboración, cooperación. Si es algo del trabajo, bueno, entender qué pasa con el tema del trabajo, porque, insisto, muchas veces las situaciones pueden trascender de lo que es netamente de grupo o del trabajo que está haciendo dentro, cumpliendo dentro de ese sprint. Yo haría eso en este caso. Yo me acercaría a la persona de manera personal, hablar y entender qué es lo que está sucediendo para luego, en base a esa información, entender qué pasa. Y poco a poco trabajar para que vaya adquiriendo, digamos, la sensación de felicidad dentro del trabajo, pero entendiendo cómo somos las personas. Finalmente las personas tenemos muchos problemas personales, laborales, familiares, por lo tanto hay que entender cuál es el trasfondo de lo que lo tiene tal vez alejado o ido del trabajo que tiene que cumplir. Eso sería mi respuesta a esta primera pregunta. Perfecto, muchísimas gracias, Marco. No, gracias. Vamos a continuar con la siguiente. Nos dicen, también desde Zoom, ¿cómo cambiar el entendimiento de colaboración hacia los interesados de que se está agregando valor? Dice, caso de que sea un cliente difícil de satisfacer. Perfecto. Ya, cómo cambiar el entendimiento de la colaboración hacia los interesados, ¿cierto? Ya, perfecto. Exacto. Perfecto. Bueno, hay situaciones que también tenemos que entender en que no necesariamente vamos a llegar a un punto de entendimiento con un cliente o con el interesado. Puede existir diferencias, sobre todo si o los interesados tienen a lo mejor una visión más cerrada con respecto a lo que nosotros estamos planteando. Entonces, bueno, tenemos que llegar a un punto en que tenemos que darnos cuenta a lo mejor que si no podemos cambiar esa sensación, ese entendimiento, bueno, no se va a conseguir. Y eso tenemos que tenerlo claro. Nosotros tampoco vamos a estar... la agilidad tampoco, como lo dije al final, esto no es una herramienta que mágicamente va a cambiar cosas, ¿cierto? Hay un trabajo de por medio. Y así como hay trabajo de por medio y la agilidad no es mágica, los líderes tampoco son superhéroes, tenemos que tener concreta realidad y conocimiento de que muchas veces nos vamos a encontrar con situaciones en que el interesado, la interesada o los interesados sean más difíciles de satisfacer con ciertos requerimientos. Y ahí puede ser por muchas cuestiones, puede ser que también estos interesados sean más complejos. Bueno, si tenemos varias herramientas que queremos utilizar, si queremos cambiar ese entendimiento de colaboración hacia ellos y utilizamos todas las herramientas posibles, herramientas de colaboración, herramientas de facilitación, herramientas psicológicas, ¿cierto? Y finalmente nada logra cambiar eso y la postura sigue siendo la misma, es difícil, digamos, de satisfacer. Yo creo que lo que hay que hacer es cumplir con el trabajo dentro de lo que se nos permita y entregar ese trabajo. Tampoco podemos luchar contra una montaña si la montaña no la vamos a mover. Entonces, también hay que ser realista en ese sentido. Vuelvo a lo mismo. Aquí no estamos hablando de fórmulas mágicas, sino que hay que ir probando e ir conociendo. La agilidad es lo mismo. No tiene fórmulas mágicas que las implementemos hoy y a los 5 minutos ya todo ha cambiado. No, esto es un trabajo, el cambio en la mentalidad es lo más difícil. No es como adaptar una oficina o adaptar un espacio de trabajo. O sea, estamos hablando de un cambio mental, un cambio de entendimiento de las cosas, de las situaciones, y eso es difícil. En situaciones puede ser más difícil que otras. Pero bueno, ahí en ese sentido lo que hay que hacer es trabajar, dar lo mejor como equipo, entregar todo lo que tenemos, y si ya no llegamos a un punto es porque en realidad la otra parte tampoco lo quiere. Entonces, si no lo quiere, finalmente no lo vamos a conseguir. Perfecto, Marco. Muchas gracias. Tenemos otras 2 preguntas para ir cerrando ya. Antes de eso, me gustaría compartir y recordarles a nuestros asistentes que en el chat, tanto por LinkedIn como por Zoom, les estamos dejando un beneficio, un descuento por el 30% en certificaciones de Agile HR y Agile Coach también.
Entonces vamos a tener este beneficio para recordarles hasta hoy 12 a.m. hora del este, para que vayan chequeándolo en el chat mientras tenemos la sesión. La otra pregunta que nos llega dice, ¿podemos ampliar o podrían ampliar cómo el agilismo puede servir para no solo desarrollar sistemas? Es decir, en mi caso lo quiero aplicar en la gestión de seguridad de la información y ciberseguridad, pero escucho comentarios que dicen, acá no se puede utilizar. Eso es solo para sistemas. Dice que tengo claro que este mal de cultura, pero agradezco si amplían casos de uso o casos de éxito donde sea aplicado. Perfecto. Me queda clarísimo. Esa pregunta la hace Freddy Abarca, ¿no? Exacto, Freddy Abarca. Perfecto. Bueno, Freddy, qué bueno que, bueno, si bien trabajas en el área de seguridad, ¿cierto? O ciberseguridad, que tienes relación un poco con sistemas, con lo que es TI, vamos a ampliar un poquito la respuesta para que incluso áreas que no son de TI, de hecho el beneficio que ahora CertiProf está entregando del 30% de descuento en la certificación, está dirigida a personas que se certifiquen en Agile HR, ¿cierto? Que no tiene nada que ver con sistemas, ni TI, etc. Bueno, Freddy, y a quienes nos escuchan, por supuesto, que nos están viendo, la agilidad muchas veces se confunde con Scrum, ¿ya? Y Scrum de por sí es un marco de trabajo que se utiliza para el trabajo para equipos de desarrollo de software. Pero hay otros marcos de trabajo que no son Scrum y que se utilizan en diversas áreas. Por ejemplo, en el área de HR, en el área de People, en el área de HR, Kanban viene de manera magnífica. ¿Por qué? Porque Kanban permite gestionar los procesos de trabajo que se están llevando adelante. En equipos de abogados, en grupos de abogados, la implementación de Kanban funciona maravilloso, porque los abogados en los bufetes o en los grupos de trabajo de abogados, digamos, no sé cómo lo llaman en sus países, pero en las oficinas de abogados pueden utilizar Kanban como una herramienta de trabajo maravillosa para precisamente gestionar y organizar su trabajo del día a día o los distintos, digamos, procesos que ellos tienen. Procesos, estamos hablando de procesos. Lo pueden gestionar de esa manera. En el caso de la ciberseguridad, por ejemplo, también tú puedes utilizar Kanban para procesos, para organizar procesos, o, por ejemplo, puedes utilizar OKR, que el OKR es un marco de trabajo que se preocupa de gestionar objetivos. Entonces, si ustedes como equipo, como grupo, tienen distintos objetivos a nivel trimestral o anual, ustedes pueden utilizar OKR para poder gestionar sus objetivos. Finalmente, existen varios marcos de trabajo, no solamente Scrum, que es el que más se asocia con agilidad. Ahora, ¿cómo esos marcos de trabajo ayudan a que podamos fomentar la felicidad de los trabajadores? Vámonos primero a Kanban. Kanban te permite trabajar con el desarrollo, digamos, para hacer desarrollo de procesos, para hacer un seguimiento del desarrollo de procesos. Eso es Kanban. Bueno, Kanban también tiene un procedimiento. Muchas veces se conoce Kanban porque hay un tablero donde las personas ponen un POSIT donde la tarea puede ser que se está por hacer, se está haciendo o que ya se terminó la tarea. Bueno, eso no solamente es Kanban, si bien eso es lo visible de Kanban y esa es la herramienta que se utiliza para hacer el seguimiento de los procesos, nosotros utilizamos Kanban, pero también hay funciones y hay un comportamiento alrededor de esa actividad. Por ejemplo, tú o cualquiera dentro de tu equipo va a tener asignada una actividad dentro de ese tablero Kanban y tú te tienes que preocupar de cumplir con esa tarea. Y muchas veces esas tareas están concatenadas. O sea, es decir, el cumplimiento de una tarea da el inicio o da la posibilidad de iniciar una nueva. Por lo tanto, hay un compromiso por parte de quienes trabajan de cumplir con esto, de cumplir con estas actividades. Este seguimiento, este desarrollo de actividades que tú estás revisando, obviamente lo que significa es que tú vas a entregar un producto o un servicio final a un interesado.
ya sea un cliente interno dentro de tu organización o un cliente externo, si es que te lo tienes que entregar afuera. Por lo tanto, hay un compromiso con tu cliente, con tu equipo, contigo mismo en ese trabajo. Bueno, estos pilares de la agilidad que nosotros acabamos de revisar se aplican perfectamente a cualquier marco de trabajo ágil. En el caso de CAM lo podemos entender perfectamente de esa forma, de esa manera. OKR, si te planteas objetivos de mediano o largo plazo, también lo mismo. Todos vamos a trabajar por entender cuáles son los objetivos y vamos a tratar de dar solución a distintos hitos que nos vamos a plantear, ¿cierto? Los resultados clave para poder cumplir con nuestros objetivos. Y para cumplir con nuestros resultados clave, que nos van a dar como resultado el cumplimiento de nuestro objetivo, vamos a programar, vamos a distribuirnos tareas, iniciativas que nos permitan desarrollar y cumplir con esos resultados clave. Finalmente hay un compromiso completo del grupo para cumplir con estos objetivos y la organización lo sabe, lo conoce. Todos tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo. La transparencia es fundamental. En la agilidad la transparencia es parte importantísima. Todos tenemos que tener la información para saber y conocer en qué estamos. Por lo tanto, existe esa cohesión, se produce esa cohesión de equipo de trabajo. Es cuestión de buscar cómo nosotros lo vamos a ir adaptando. Finalmente, como yo le decía, esto es una cuestión de mindset, de una mentalidad. Por lo tanto, estos pilares, Freddy y a todos, podemos llevarlos y hacerlos carne en cualquier de los marcos de trabajo ágiles. No solamente Scrum, sino que en cualquiera de los marcos de trabajo que forman parte de lo que es la agilidad. Muchísimas gracias, Marco. Gracias. Tenemos una última pregunta que nos llega Perfecto. desde LinkedIn Live. Dice Antonio Espinosa, nos pregunta, ¿qué recomiendas en tecnologías de la información o cualquier área para garantizar la satisfacción del usuario con el producto? Hacer presentaciones iterativas al cliente durante el proceso de construcción o durante las fases de prueba y aceptación. Perfecto. ¿Cómo se llama la persona que preguntaba? Se llama Antonio Espinosa. Antonio, perfecto. Antonio, mira, es muy importante que el trabajo que tú realices, más allá del marco de trabajo, ¿cierto? Si tú estás trabajando en un proyecto, en un proceso, es muy importante que el día 1 parte con tu equipo y con el cliente. El día 1, o incluso antes del día 1. Y vas a estar durante todo el proceso de trabajo atendiendo esta situación, este proyecto, este proceso, este producto o servicio con el cliente. Siempre. Ahí tú puedes programar distintas reuniones con el cliente, con los stakeholders, que son los interesados, ¿cierto? Tú lo puedes atender en cualquier momento. Es muy importante, yo recién lo mencioné en la respuesta que le da a Freddy, es muy importante la transparencia, es muy importante la transparencia y con el cliente también hay que hacerlo, desde un principio. Entonces, ¿qué es lo que yo veo ahí? Ni siquiera una recomendación mía, porque esa es una práctica que deberíamos tener en agilidad. Es que constantemente estemos en relación con el cliente, que el cliente sepa constantemente qué es lo que estamos haciendo, qué pudimos fallar, qué probamos, qué es lo que nos pidió el cliente y a lo mejor no resultó, y que nosotros a lo mejor podríamos aconsejar para mejorar ese punto. Yo te invito a que esta relación equipo-cliente sea constante, 100% desde el día -1 hasta el último día de entrega del proyecto o que se cierra el proyecto o se termina el sprint o el ciclo. Tú terminaste el timebox y todo el proceso estuvo de la mano con el cliente para que tú puedas transmitir esa transparencia, para que puedas transmitir y también tener un feedback de retroalimentación importante con el cliente, ya sea para la co-creación, como les mencionaba, siempre constante, y para poder entender cómo nosotros también podemos entregar valor día a día o semana a semana a lo que estamos trabajando. Así que yo te recomiendo, y mi punto ahí es que, vuelvo a decir lo mismo, no es algo que yo lo diga, es parte de la agilidad. Con el cliente co-creamos desde el día -1 hasta el último día del timebox en el que estemos trabajando. Perfecto, Marco. Muchísimas gracias por tu respuesta y bueno, recordarles a los asistentes nuestro
profundo agradecimiento desde CertiProf y extenderles también la invitación a que no solamente sigamos creciendo de forma personal, sino profesional, en la que nos encantaría ser parte de ello, ser parte de su crecimiento por medio de nuestras certificaciones. Como mencionaba Marco al principio, tenemos un pool muy interesante de certificaciones en metodologías ágiles para que ustedes puedan validar el conocimiento que ya tienen y así poder también extendérselo no solamente a la comunidad que ya hace parte de nuestro partnership, sino también a sus comunidades como tal. Extenderte el agradecimiento de manera personal y de parte de CertiProf a ti, Marco, por tu disposición también, por la manera clara en la que nos has compartido hoy el Learning Lab de la agilidad y la felicidad en el trabajo, temas muy aplicativos, muy claros, muy útiles para las organizaciones. Y también recordarles, chicos, lo que les veníamos mencionando acerca del beneficio que tenemos. Recuerden, hasta el día de hoy, 12 a.m., hora del este, un 30% de descuento en las certificaciones de Agile HR y Agile Coach. No siendo más, Marco, te reitero mis agradecimientos personales y de parte de CertiProf y a todos los asistentes del día de hoy. Muchas gracias a ti, muchas gracias a CertiProf y a quienes están aquí viéndonos, escuchándonos. Y finalmente una conclusión nada más muy cortita en relación a CertiProf y este beneficio que está entregando. La formación es fundamental en todo proceso de transformación. La formación, no solamente cuando comenzamos el proceso de transformación, sino que durante todo el ciclo de vida de la organización. La formación es fundamental. Así que yo lo invito a aprovechar esta oferta que está haciendo CertiProf porque está bastante interesante y bien buena. Así que muchas gracias nuevamente a todos. Perfecto, Marco. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a todos por asistir el día de hoy. Nos vemos pronto. Agradecemos a quienes nos acompañaron en este espacio y esperamos que haya sido de inspiración para promover el conocimiento y crecimiento profesional de nuestra comunidad.